Una pregunta que muchos se hacen es, ¿cuáles son los podcasts más escuchados en el mundo? Y sobre todo, en el caso de este canal, es ¿cuáles son los podcasts más escuchados en español? Si quieres saber, para tenerlos de referencia, para entender por qué a la gente les gusta estos podcasts, no te pierdas este video que vamos a enumerar los principales podcasts en español y de algunos países. No te lo pierdas. Hola amigos podcasters, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Diego Rosas y yo soy el cofundador de Explora Producciones, Explora Podcast. Nosotros somos una productora de podcast que ayudamos a todas aquellas marcas, ya sean personales o de negocios, a que puedan sacar sus proyectos de podcast adelante. En este canal encontrarás tips y herramientas que te ayudarán a sacar tus podcasts adelante. Como les mencionaba, algo que todos los que estamos empezando en el mundo de los podcasts deberíamos hacer y deberíamos tener en mente es conocer cuáles son los podcasts más escuchados en la región, en nuestro país, ¿no? En el mundo en español. Obviamente también sirve tener claro cuáles son los mejores en inglés. Sin embargo, como este canal es en español y la mayoría de las personas que me ven hablan español, por no decir todas, creo que es lo más pertinente es ver cuáles son los mejores podcasts. No sé si la palabra sea mejores podcasts, sino creo que la palabra es podcast más escuchados, ¿no? Porque mejor al final termina siendo un poco subjetivo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los podcasts más escuchados en español? Entonces, el día de hoy vamos a enumerar una lista. Entonces, ¿cuál va a ser la dinámica de este video? Primero te voy a decir los top 5 podcasts en español más escuchados en el mundo. Luego te voy a decir los top 3 por distintos países. ¿Cuáles son estos países? Son México, Colombia, Argentina, España y mi país, Perú. Así que si eres de alguno de estos países, saca lápiz y papel para que los anotes, y si no, te invito a que los escuches, y si quieres que vea otros países, déjame en los comentarios, yo feliz los voy a ver. Vamos del número 5 al número 1 del mundo en español. Número 5, el podcast de Marian Rojas Estapé. Marian Rojas Estapé es médico y psiquiatra y ella nos ayuda a través de su podcast a entender aquellos aspectos fundamentales que afectan cada día a nuestra salud física y nuestra salud mental. Es un podcast español, ella es española, y los invito porque es muy muy bueno el podcast y también mucha gente lo está escuchando, ¿no? Siempre que estoy creando nuevos podcasts con algunos clientes, etcétera, la traen a colación, la ponen de referencia, ¿no? A ver, para contarles un poquito más, ¿no? Ella nos dice que comprender es aliviarnos. Cuando entendemos una idea nos da alivio y así nos muestra desde su experiencia y conocimiento en cada episodio. En cada episodio vamos a encontrar consejos para vivir con más armonía a través del conocimiento de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestra conducta y de nuestro mundo emocional. Vamos a entender que puede existir una manera de acercarte al cómo hacer que te pasen cosas buenas y aprenderás del cortisol, del sistema reticular, de la oxitocina, de la corteza prefrontal y tendrás las herramientas necesarias para que puedas identificar a las personas vitamina que te rodean. Como ven, es súper interesante porque es estilo de vida, cosas que nos pasan en nuestro día a día, pero explicados de una manera científica. Así que ese es el podcast número 5 escuchado en español a nivel mundial. Podcast número 4, Psicología al Desnudo. Psicología al Desnudo es un podcast hecho en Argentina por la psicóloga Marina Mamoliti. Ella nos dice que la gestión emocional es la llave de acceso a una vida con sentido y está en tus manos aprenderla. De la mano de su mano nos vamos a sumergir a bucear en las profundidades de nuestra mente. En cada episodio vamos a encontrar herramientas muy valiosas para nuestro bienestar. Creo que estamos viendo una pequeña tendencia que es lo que más la gente en español está escuchando. Ya van 2 podcasts que nos hablan de salud mental, ¿no? Bueno, el caso de Marian Rojas también es salud física, pero creo que están muy, muy relacionados. Así que ya saben, van de 5, 2 que hablan de salud mental. Podcast número 3, se regalan dudas. Creo que no hace falta mucha presentación para este podcast, pero si no lo conoces,
te quiero presentar a Ash y Leti, ¿no? Ellas crearon Se Regalan Dudas, que es un proyecto que nació como un podcast entre dos amigas y se convirtió en un ecosistema de herramientas para cuestionar todo lo que tenemos a nuestro alrededor, tomar decisiones más informadas y acompañarnos en un camino sin fin llamado amor propio. En el podcast se invitan a personas especialistas en temas diversos y personas que admiran para poner sobre la mesa distintos puntos de vista que nos ayuden a abrir nuestro espectro. Cada episodio invitan personas expertas en temas diversos y personas que admiran, en el cual ponen temas sobre la mesa de distintos puntos de vista, ¿no? Para tener una charla enriquecedora y quizás resolver las dudas o quizás no, absolver estas dudas que tienen. Es un podcast muy conocido, es un podcast mexicano, así que los invito a que lo tengan en el radar si es que no lo tenían antes. Y creo que seguimos con la misma tendencia que les decía, ¿no? De los tres, si bien Se Regalan Dudas ya no es desde el lado profesional, por así llamarlo, a pesar de que invitan profesionales, pero creo que todos estos podcasts hablan del bienestar, se preocupan por la persona, ya sea de manera mental, ya sea de manera de estilo de vida, ya sea de manera física, pero van apuntando a eso. Y un tema no menor es que los tres podcasts tienen como host a mujeres. Ojo ahí. Podcast número 2 más escuchado a nivel mundial en español, Caso 63, un podcast original de Spotify. Este podcast es un podcast de ficción. Me imagino que también muchos de ustedes ya lo deben haber escuchado. Es un podcast que tiene una trama muy loca. No quiero spoilearlos, pero si te gusta viajar en el tiempo, te gusta la ciencia ficción, etcétera, este podcast es para ti. Este podcast tiene origen chileno y también se llevó a Hollywood incluso, ¿no? También tiene su versión en inglés en la cual lo protagonizan actores de Hollywood, ¿no? Así que los invito a que lo escuchen. Si saben inglés, comparen las dos versiones y vean qué tal. Pero la trama es buenísima, te quedas enganchado de principio a fin. Son episodios cortos, pero que te enganchan y te dan ganas de seguir escuchando cada vez más y más. Podcast número 1, Relatos de la Noche. Creo que no hay mucho más que decir, ¿no? Es un podcast de terror, es un podcast que busca contar historias, relatos, leyendas que habitan en las calles de México y de Iberoamérica, ¿no? Evidentemente es un podcast que tiene cuentos, historias, lo que ya mencioné, ¿no? Leyendas de la noche, y parece que es un género que a muchos les gusta, sobre todo en México. Ya conversando con amigos que viven por allá y que consumen mucho contenido de allá, me comentan que es uno de los formatos, de las categorías más resonadas, ¿no? Todo el tema de terror, de historias, de misterio, gusta mucho. Así que si te gusta esa onda, dale una oportunidad a Relatos de la Noche, si es que ya no lo has escuchado antes, ¿no? Me imagino que sí. Bueno, esos fueron los 5 podcasts más escuchados en el mundo en español. Ahora, rápidamente, vamos a recorrer país por país y te voy a decir 3 podcasts importantes de ese país. Y si quieres conocer más, si hay alguno que te gustaría que haga un pequeño review más adentrado, déjamelo saber en los comentarios. Vamos con México. México, top 3. En tercer lugar tenemos Se Regalan Dudas. En segundo lugar tenemos La Cotorrisa, que no lo he mencionado, también es uno de los más escuchados a nivel mundial en español y es un podcast de comedia, ¿no? Es un podcast de comedia que si te gusta la conversación entre dos amigos que hablan, que improvisan un poco, charlan sobre temas que quizás no son tan importantes, pero que nos causan gracia, anda, escucha La Cotorrisa. En el número 1 está Relatos de la Noche. Vamos ahora con Colombia. Colombia tiene en tercer lugar Vos Podés de Tatiana Franco. Es un podcast inspiracional. Podcast número 2, el podcast de Marian Rojas Estapé. Muy interesante, ya que Marian Rojas Estapé, como les comentaba, es de España y que sea una de las más escuchadas en Colombia lo hace muy interesante. Y Marian Rojas aparece en muchísimos rankings de toda la región, así que ojo ahí. Y en el número 1 de Colombia, el día que estoy haciendo este video, es Charlaíto Podcast by El Mindo. La verdad, amigos colombianos, más bien si nos pudieran ayudar en los comentarios diciéndonos quién es El Mindo y si conocen este podcast, sería buenísimo, ya que es el número 1. Es el número 1 en Colombia, al menos al día de hoy, y ya lo he visto varias veces ahí, ¿no? Parece que son entrevistas a personas que decidieron ser valientes y marcar la diferencia. Así cada uno con su estilo, con su propósito diferente. Me imagino que debe ser un artista que entrevista a otras personas. Así que eso fue Colombia. Vamos con Argentina. En el puesto número 3 está
Pasa a la acción con Sofía Contreras. Este es un podcast que habla de que te inspira a seguir adelante, pero muy enfocado al tema del emprendimiento, ¿no? Va hacia allá. Sofía yo la he visto varias veces en Instagram también, ¿no? Entonces, ella, bueno, tiene más de 10 años en el ecosistema emprendedor tecnológico y ha mentoreado, asesorado y ayudado a potenciar startups, corporaciones y negocios a nivel internacional. Así que ya se imaginan por dónde va este podcast, que es un podcast de inspiración, de impulsarte a que puedas llevar tu emprendimiento adelante. Punto número 2 está Psicología al Desnudo, que ya se los describí. Y en el punto número 1, en el puesto número 1 está La Cruda. Es un podcast original de Spotify. Vamos a leer la descripción para ser más exactos. A Miguel Granada siempre le interesó molestar, pelear e indagar para llegar un poquito más lejos. En cada episodio, Miguel entrevista mano a mano, en una charla íntima y sincera, distintas personalidades con historias de vida singulares. Una sola premisa: preguntar y discutir hasta la última vértebra. Sacarnos las caretas para hablar de lo que nos pasa de verdad. La vida tiene una parte cruda y Miguel no la deja de lado. Eso fue Argentina. Ahora vamos con España. ¿Cuáles son los top 3 podcasts más escuchados en España al día de hoy? En el puesto número 3 tenemos Nadie Sabe Nada. Este es un podcast de Andreu Buenafuente y Berto Romero, donde se sientan frente a frente, micro a micro, e improvisan, ¿no? Dos comediantes que improvisan, muy conocidos allá por allá en España. Y bueno, el humor de estos dos genios es oro para tus orejas. Ábrelas bien, que en el fondo nadie sabe nada. Podcast en el puesto número 2 en España, Marian Rojas Estapé. Como no puede ser, como no nos puede sorprender, es el podcast número 2 en España. Y en el número 1 está The Wild Project. Cada martes y jueves nuevos episodios. Bienvenidos a The Wild Project, el podcast de Jordi Wild. Charlas con los invitados más interesantes, actualidad, ciencia, deportes, filosofía, psicología, misterio, debates y tertulias y muchísimo más. Jordi Wild es un personaje de internet bastante conocido. Bastantes de sus episodios han sido muy controversiales, muy cuestionados, pero también en algunos hay información muy muy interesante. Entonces, si te gustan las charlas donde se cuestionen las cosas, se vaya un poquito más a fondo, ese es. Quiero aclarar que todo esto no es que son mis podcasts favoritos ni los que yo he elegido. Estos son los rankings, es lo que la gente está más escuchando. Ojo con eso. Ahora vamos a mi país, Perú, que lamentablemente todavía no sale los rankings en Spotify, pero como ya les enseñé en el video de acá, ustedes pueden verlos. Si su podcast no sale en el Spotify Podcast Charts, lo que ustedes tienen que hacer es ir a buscar. Bueno, vayan a ver el video que les acabo de dejar y ahí van a saber las indicaciones para ver en qué ranking está su podcast. Entonces, ¿cuáles son los 3 podcasts más escuchados en Perú? En el puesto número 1 está el podcast peruano Hablando Huevadas, que es un podcast de comedia. Es un podcast en el cual Jorge Luna y Ricardo Mendoza, dos comediantes, se sientan y hablan lo que dicen, ¿no? Hablan huevadas. Entonces es muy gracioso. Este es un podcast muy con mucho impacto acá en Perú. Y los recomiendo si quieren conocer un poquito más de la cultura peruana, de la viveza, ¿no? de todo eso, vayan a verlo. Número 2, Caso Enigma, Caso 63 Enigma, que es, si no me equivoco, como un spin-off o una historia dentro del universo de Caso 63. Así que vayan, que ya les comenté de qué trataba. Y en el puesto número 3, ¿quién creen que se encuentra? El podcast de Marian Rojas Estapé. Entonces, amigos, ya hemos recorrido todos los países a los cuales yo tengo acceso, de los cuales yo podría conocer algunos podcasts. Si tú puedes ver el de tu país, entra a Spotify, entra a cualquier otra plataforma, búscalo y déjame en los comentarios cómo se llaman los podcasts más escuchados de tu país que quizás yo no haya mencionado. Si ya escuchaste alguno de estos podcasts o crees que me he equivocado, que de repente te sorprendió alguno de estos en la lista, déjalo en los comentarios. Conmigo es hasta un próximo video. No se olviden, como siempre, del curso gratuito de podcast por aquí, de mi podcast por acá, y este es un video que seguramente te va a servir. Hasta la próxima.